Ahí está. Zaira. Zaira, qué grande. Zaira, pero escuché la que dice. Qué grande. Volvemos entonces. Capa. Bueno, esta era exclusiva para los que participaron en esta parte. Solo para ustedes. Bueno, fíjense, la frecuencia absoluta es entonces la cantidad de solteros, ¿sí? La cantidad de empleados que respondieron que son solteros. Por ejemplo, en este caso la frecuencia absoluta es 39, y en la columna de al lado, que es la free o frecuencia relativa individual para cada una de las categorías, es simplemente hacer el cálculo o el cociente entre la frecuencia de solteros o la cantidad de empleados que son solteros sobre el número total de empleados, que es N. Esto es frecuencia de solteros sobre número total de empleados. Ese cálculo, ese valor, ese cociente, ese resultado le da 0,27 y está en tanto por uno, por eso está en proporción. Para poder hablar en proporción es medio difícil, o sea, porque después esta tabla a nosotros nos va a servir para redactar un informe, para poder decir, bueno, el 27%, fíjense, acá al costadito está la free, también en minúscula, las Fs están en minúscula, haciendo referencia a frecuencias individuales o frecuencias por cada una de las clases o categorías. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, en donde la clase con mayor frecuencia son los casados, ¿sí? Entonces, simplemente en esta nueva columna, yo multiplico, en realidad acá debería ser un redondeo, yo multiplico la free en proporción, le multiplico por 100. Entonces, la frecuencia absoluta, ¿sí?, de cada clase dividido n, me da la frecuencia relativa en tanto por 1 en proporción. Esta yo multiplico por 100 y me da la frecuencia relativa. Acá yo puedo redondear y poner 27%. Eso significa que cuando yo quiero hablar o estoy haciendo el diagnóstico, estoy redactando el informe, puedo decir que el 27% de todos los empleados encuestados se encontraban en condición de soltero, soltera, al momento en que se hizo la encuesta. Y así sucesivamente para cada una de las clases yo voy a calcular la frecuencia relativa porcentual. ¿Por qué se dice relativa? Porque es relativa al total, al valor de n, al tamaño de la muestra o de la población, a la cantidad de datos que están involucrados en esta tabla de frecuencia. Entonces, fíjense, ¿cuál es la categoría o la clase de mayor frecuencia relativa porcentual? Si alguien me puede decir, ¿y qué porcentaje es? De casados con 31,72%. Perfecto. Esto hay que empezar a hablar con más propiedad, a enriquecer el texto, y se puede decir de muchas formas, ¿sí? Principalmente se puede decir de esta manera. Hay un 32% del total de los empleados que se encuentran en condición de casado, o su estado civil es casado o casada, ¿sí? Y como habíamos visto ya hoy al principio, sabemos que la categoría viudo es la mejor, que suma así como un 8%. Si redondeamos este 7,59, podemos decir que el 8% de todos los empleados de las empresas encuestadas se encuentra en condición, está en viudo. Sí, es viudo o viuda, ¿ok? Bueno, esto es bien sencillo, porque acá lo único que yo tengo que hacer es encontrar las categorías, ¿sí? Para una variable cualitativa, encuentro todas las categorías, cuento la cantidad de solteros, la cantidad de casados, la cantidad de concubinatos, están en concubinato, divorciado y viudo, y después empiezo a hacer todas las frecuencias adicionales. Ahora, cuando este bloque de 3 frecuencias, no tienen mucho que explicar acá cuando yo trabajo con variables cualitativas, pero de todas maneras lo hicimos. Entonces, esta phi mayúscula es frecuencia acumulada, ¿sí? Absoluta. ¿Qué yo hice? Simplemente fui acumulando, ¿sí? Fui sumando
las frecuencias absolutas contiguas, fui acumulando. ¿Sí? Entonces, en la primera clase se acumularon los 39 solteros. Ya de la primera a la segunda clase se acumularon los solteros más los 46 casados, eso suma en total. Si yo quiero decir, bueno, entre soltero y casado, hay algo así como, fíjense ahora, me voy hacia el costado, también las frecuencias relativas en tanto por uno y las frecuencias relativas porcentuales, o sea, en porcentaje, puedo decir que entre estas dos clases, soltero y casado, suma algo así como el 59%, ¿sí? Y entonces, bueno, para cada uno voy sumando, acumulando, acumulando, y en la última clase, en las frecuencias absolutas, acumuladas se tendrían que sumar los 145 individuos, ¿sí? Entonces ya al final de la última clase yo digo, bueno, hay 145 individuos que son solteros, casados, concubinato, divorciado y viudo. No tiene ni un sentido hablar de eso. Pero para que sepan que al final de la columna de frecuencias absolutas acumuladas están acumulados los 145 individuos. Lo mismo para las frecuencias relativas en tanto por uno, acumuladas, voy a ir sumando. La primera clase se acumuló el 0,27. La segunda clase ya se acumuló el 0,27 más el 0,32, eso me da 0,59, le sumo a 0,59 el 0,23, y así llego al 0,82, más el 10%, ¿sí? Yo ya sé que esto es 10%, si multiplico por 100, el 92%, bueno, y me queda el restante 8. Y así lo mismo con esto, ¿ok? Bien, es bien sencillito esto. ¿Cómo represento ahora esta información? Bueno, cuando tengo, anótense al lado, cuando tengo una variable cualitativa, el gráfico más indicado es o el gráfico de barras o el gráfico de sectores, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el gráfico de sectores, que acá sí tengo que trabajar con acá están, con las frecuencias relativas porcentuales, utilizando la formulita esa que ya habíamos visto, con los 360 grados. Entonces nos va a dar, hago una regla de 3 simple, ¿sí? Si 100% son 360 grados, 32%, ¿cuántos grados va a ser? Y ahí tengo que trabajar con el transportador o trabajar directamente con Excel, que es lo más práctico. Fíjense rápidamente acá en un gráfico de este tipo, un gráfico de sectores, yo puedo analizar lo que veía hoy acá, que hay un 32% de casado, pero acá lo veo más rápido. Veo por la porción enorme que tiene, de casi, fíjense, 32%, los colores son horribles, no te dicen nada. 32% son los casados, el 27% solteros, ahí ya me confundí todo, el 8% son los viudos, los divorciados un 10%, y en concubinato 23%. ¿Se entiende? Pero esto también puede estar en forma de gráfico de barras, en donde en el eje de las X, ¿sí? En el eje de las abscisas, en el eje de abajo, en el horizontal, van a ir las 5 categorías, soltero, casado, concubinato, divorciado, viudo, y levanto en el eje de las Is o en el eje de las ordenadas la frecuencia absoluta o, como acá, la frecuencia relativa por ciento. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Sí, qué fácil. Qué fácil. Ahora cuando vamos a ver. Es una pavada, quédate tranquila. Bueno, ahora sí. Ahora sí vamos con unos par de casos especiales que tiene este tema de la tabla de frecuencia para variables cuantitativas discretas. Cuando hoy hablábamos del número de empleados que tienen esas 20 empresas, teníamos esta lista. Vayan anotando ahora los pasos. ¿Cómo yo empiezo a armar una tabla de frecuencia? Bueno, el primer paso que lo hicieron intuitivamente ustedes, y por eso los felicito, es calcular, pongan número 1 o paso 1, calcular el rango. ¿Qué es el rango? El rango es aquella amplitud
que existe entre el valor máximo o el valor mínimo y el valor máximo o mínimo. En este caso el rango lo calculamos con el valor máximo menos el valor mínimo para que el resultado nos dé positivo. Entonces, ese cálculo es indistinto de hacerlo. Hacemos 13 menos 1, nos da 12. Vamos a tener en realidad esto, la posibilidad que hay son 3 de armar, por ejemplo, la cantidad y tipo de clases. Ahora vamos a hacer una clase para cada valor posible, que eso lo vamos a ver, que sería de 1 hasta 13, todas las clases o todas las categorías van a estar presentes. Posible, ¿sí? Porque en algunas clases ya nos habíamos dado cuenta que el resultado había resultados igual a 0, con frecuencias igual a 0. O podemos también hacer una clase para cada valor obtenido realmente, que ahí habíamos visto que podíamos eliminar unas 4 clases que tenían frecuencia igual a 0, y también hacer agrupamiento de valores en clase. Por ejemplo, decir 1, 2 y 3, que yo considero que podrían ser empresas que tienen entre 1 y 3 empleados, son las pequeñas, entonces las agrupo 1, 2 y 3, y cuento cuántas empresas tienen esa cantidad. Después sigo 4, 5 y 6, cuento la cantidad, 7, 8 y 9, cuento la cantidad, 10, 11, 12 y 13, que serían las empresas grandes, cuento la cantidad. Eso sería un agrupamiento de valores en clases. Valores o resultados, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, Sí, nos quedan profe. unos 45 minutos de clase. Bueno, con este porquería de Zoom no, pero yo tengo una reunión hoy con la Secretaría con el Ministerio de Ambiente, que es una reunión con los coordinadores, así que tengo que cortarles. No tengo otra opción. Entonces, vamos a seguir. A ver si avanza. Bueno, acá tenemos entonces, habíamos hecho la amplitud, entonces vamos a tener de 1 hasta 13, ¿sí? Estas son otra vez las 20 empresas con el número de empleados, tenemos un límite inferior de la tabla, o el valor mínimo va a ser 1, y el valor máximo de la tabla, ¿sí? De la primer columna esa donde está la variable X. Acá, esto X, perdón que no me detuve. Esta es la simbología matemática, donde ponemos rango, es igual a R, es igual a el valor máximo, X máximo, ¿sí? Nosotros a cada valor que toma la variable X, le vamos a dar un valor. Entonces, X es nuestra variable bajo estudio, que en este caso es una variable que surge de conteo, porque es el número de empleados que tienen esas 20 empresas agrícolas. Entonces está el valor máximo de X y el valor mínimo de X, que habíamos identificado como 1 y como 13, ¿sí? Entonces calculamos un rango y decimos que el rango es de 12, pero en realidad no es que nos sirve mucho. Podemos simplemente decir que el límite inferior de nuestra tabla, el valor mínimo va a ser 1 y el valor máximo va a ser 13. Eso es real porque lo leímos de nuestra tabla, ¿sí? Entonces, bueno, tenía esas 3 formas de tabular, en donde había dicho que para cada clase va a haber un valor posible entre el mínimo y el máximo, o para cada clase va a haber un valor obtenido entre el mínimo y el máximo real, ¿sí? Que se obtuvo verdaderamente, no el posible resultado, sino un valor real. Y después agrupo. Bueno, así quedaría la primera opción, que es una opción bien fea, porque fíjense, tener 13 clases es un clavo. Entonces, bueno, acá yo tengo todos los valores posibles entre el valor mínimo y el valor máximo. Tengo, fíjense, cuántas clases con frecuencias igual a 0. Díganme ustedes. Está la clase 2, que no tiene, o sea, hay 0 empresas de esas 20 que tienen 2 empleados. ¿Se entiende eso? Las frecuencias acá son número de empresas. Ninguna empresa tiene 2 empleados. Otro, ninguna empresa tiene 3 empleados. ¿Sí?
Pero sí hay 4 empresas que tienen 4 empleados. Y de nuevo, vienen ninguna empresa que tiene 5 empleados y ninguna empresa que tiene 7 empleados. Entonces, estas 4 clases yo me las podría estar obviando, porque fíjense después en mi gráfico de barras, ¿lo están viendo ahí abajo? Sí, profe. Perfecto. En el gráfico de barras o gráfico de bastones, ustedes pueden ver bien que hay acá en la columna, en este eje de las I's, en donde yo levanto cada barrita de acuerdo a la frecuencia. Fíjense cómo yo armo el gráfico, ¿sí? Acá en el eje de las X, en donde está mi variable X, que es número de empleados por empresa, yo empiezo de 1 hasta 13 y pongo todos los resultados, los valores posibles que pueda llegar a tomar esa variable X. Acá rápidamente en este gráfico puedo ver gráficamente que hay en la La 2, clase la 3, 2. la 5 y la 7 tienen 0. Excelente, tienes 0. Entonces hay como un vacío acá, es como que te arrancaron unos dientes y te queda un agujerito ahí, es feo, ¿sí? Así se construye un gráfico de barras. Simplemente la categoría, que no importa el ancho de la barra, puede ser una línea, o sea, un bastón, y la altura que va a tener ese bastón se va a condecir con la frecuencia absoluta, ¿sí? También puedo hacer un eje en porcentaje. Frecuencias relativas porcentuales e individuales. Bien. Después viene esa opción que con todos los valores, no los posibles, sino acá hay un error, estos todos los valores reales, entre el mínimo y máximo. Ah, no, esto es una previa. Entonces, ¿qué pasa? Ahí están estas 4 clases sin datos. Está como sobredimensionada, dice acá, con información poco útil y tediosa para analizar. Blah. Entonces, quedó así, ¿no? Ya lo habíamos visto. Ah, ahora entiendo. Y bueno, si yo utilizo la opción 2, fíjense qué linda que va a quedar, ¿no? Va a quedar mucho más armoniosa. Entonces, en esta tabla de frecuencias yo solo considero los valores observados. Un segundo que voy a cerrar. La perrache. Bueno, en esta tabla, como ya les dije, solo queda la información útil y entonces ya nos permite un análisis más armonioso y bueno, vemos una tabla con no tantos datos. Es horrible lo que yo les presento acá, fíjense las 2 últimas columnas con tantos ceros ahí, qué feo que queda, ¿no? Hay que sacarle los decimales y dejar simplemente los porcentajes. Y así quedaría, fíjense qué linda, el gráfico de barras, ¿sí? Pueden ser gráfico de bastones, para mí es más adecuado el gráfico de bastones, pero las barritas, el ancho que tienen no es significativo, no abarca un segmento numérico, sino que simplemente la categoría 1, porque las respuestas son números discretos, números enteros sin decimales. Y bueno, ahí simplemente se levanta la altura de cada barra, es la frecuencia nuevamente. Y después lo que les decía hoy, fíjense ya cómo cambia gráficamente, queda armonioso un gráfico de este tipo. Cuando yo agrupo las posibles respuestas, los posibles valores que toma X, número de empleados, en clases, ¿sí? Clases de resultados, sería de 1, acá estaría involucrado todas las empresas que tienen entre 1, 2 y 3. A ver, ¿cuánto? No sabemos todavía cuánto tiempo nos queda, ¿no? No quiero que se me corte. 10 minutos, profe, todavía. 10 minutos, perfecto. Bueno, hacemos uno más, que corte y terminamos donde terminamos, y después ustedes el viernes estarían hablando, justo, ahí está. El viernes estarían compartiendo un rato con Alexis, y yo me prendo, no tengo problema. Así que ahí vamos a ver esa guía de trabajos prácticos. Bueno, fíjense cómo se agrupó acá.
De la primera categoría estarían de 1, 2 y 3 empleados, 4, 5 y 6 empleados, 7, 8 y 9 empleados, y ahí se van sumando todas las empresas. De 10, 11 y 12, y una última categoría que sería 13, como que la dejan afuera, para que en definitiva quede un gráfico de este tipo. Nosotros los que estamos en la estadística, porque yo no soy estadística, yo soy ingeniera forestal, nos gusta muchas veces ver este patrón tipo campanita en los gráficos de frecuencia. Esto va a ser algo muy común, que se llama campana o distribución campanular de los datos, en donde yo en el medio de las clases tengo la mayor frecuencia. ¿Sí? A mí me interesa mucho, y esto anótenlo, para empezar a escucharlo y empezar a que les suene, cómo se distribuyen los datos. Es muy importante, ¿sí? Y ver cómo se distribuyen los datos solo lo logro cuando hago una tabla de frecuencia y un gráfico, ya sea de barras, o sea un histograma, que es muy parecido al gráfico de barras, pero ahora las barras se van a transformar en rectángulos, en donde la base, ¿sí?, que va a tener, sí tiene que ver, o es importante considerar, así como la altura. Por ende, base por altura, se calcula el área del rectángulo, que ahora viene. Bueno, y acá pueden ver un gráfico de frecuencias absolutas acumuladas. Acá en estas columnas, vamos a volver acá, en esa columna, en ese eje de las frecuencias, se graficó esta columna. En el eje de las I's se puso ahora las frecuencias acumuladas. Fíjense que hasta la primera clase se acumula el 10%, hasta la segunda el 40%, hasta la tercera el 75%, hasta la cuarta el 95% de las empresas, y finalmente en la última se acumula el 100%. Vamos a ver el gráfico, fíjense cómo queda. En realidad, ahora me doy cuenta que el gráfico no utiliza las frecuencias relativas acumuladas, porcentuales, sino las frecuencias absolutas acumuladas. Fíjense, utilizó esta columna. Acá tenemos solo 2 empresas, ya se acumulan hasta la segunda clase 8, después 15, 19 y finalmente 20. ¿Se entiende más o menos lo que se le está queriendo transmitir? Que esto es simplemente resumir la información en tablas y en gráficos, pero utilizar construir correctamente la tabla para en definitiva también tener un gráfico correcto y acorde, ¿sí? Para cada variable hay un gráfico específico. Para las variables discretas se utilizan únicamente, anoten esto, gráficos de barras, o más exactamente todavía, gráfico de bastones, que en vez de tener una barrita así ancha, pongan por favor, iría un solo palito, un palito, que sería un gráfico de bastones. Ahora, cuando venimos a las tablas de frecuencia para variables continuas, ya cambia la cosa. Bueno. Vamos por estos 5 minutitos. Acá tenemos, sí, la variable continua, que es la variable que más cuesta tabular, ¿sí? Que más cuesta sistematizarla y construir una tabla de frecuencias, porque la variable esta tiene una naturaleza continua en el eje, ¿sí? Entonces acumula una gran cantidad de resultados posibles entre un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, como dijo Tomás hoy, acá conviene construir también clases, ¿sí? Empezando por el valor mínimo y terminando hasta en el límite superior de la última clase con el valor máximo. Entonces, todo ese rango vamos a dividir en por lo menos 5 clases. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos colectado y registrado los datos, y bueno, como ya habíamos dicho,
más que encontrar el mínimo y el máximo, no podemos hacer con una tabla de este tipo, tenemos que construir o organizar estos 45 datos en una tabla de frecuencia. Así debería ser una linda tabla de frecuencia, pero despacito vamos a ir viendo que hay muchas posibilidades. Ahora sí, estos son 5 pasos que tenemos que anotarnos sí o sí, vayan anotando, que para construir una tabla de frecuencia para variable cuantitativa continua, el primer paso es, ahora sí, calcular el rango o amplitud total que tienen los datos, y eso lo hacemos a través de la identificación del valor mínimo y el valor máximo. Entonces hacemos ese cálculo, x máximo y x mínimo, que en este caso nos da 40. ¿Sí? Bueno, con esto no es suficiente. Nosotros tenemos que construir o agregarle a ese 40 una pequeña porción en ambos límites. Le tenemos que sumar o restar al valor mínimo y sumarle algo al valor máximo para asegurarnos en todos los casos de que los 45 datos entren una vez que yo tengo armadas las cantidades de clases. Entonces, paso 2, determinar el rango prima que va a tener esa habla, ¿no? A esa tabla. Y el rango prima como condición general tiene que ser mayor al rango real. El rango real acá vale 40. Hicimos 96 menos 56 y eso nos dio 40. Ahora, el rango prima es un rango ampliado, un rango más inclusivo, que a través de su determinación nos va a servir para el aseguramiento o asegurarnos de que todos los datos que están en la serie de datos sin agrupar entren a la tabla. Esto ahora suena chino básico, pero lo vamos a hacer después en la práctica y lo van a entender mejor. Paso 2, paso 1, paso 2, paso 1, rango, determinar el rango. Paso 2, el rango real, construyo el rango ampliado. Le agrego, en este caso, fíjense, le agregaron 2 kilogramos, no perdamos de vista que acá la variable bajo estudio son los pesos, los 45 alumnos. Entonces las unidades siempre tienen que estar presentes, ¿sí? Entonces, el rango real es de 40, al rango prima yo le sumé 2 kilos, ¿sí? Lo amplié para un lado y para el otro. Entonces, al 56 le resto 1, y acá me queda 55, y al 96 le sumo 1, y me queda 97. Vamos a ver cómo quedó. Todavía no llegamos ahí. Bien, fíjense. Ahora, tenemos que decir entre cuántas categorías o cuántas clases voy a dividir mi rango o toda la amplitud de mis datos. ¿Sí? Entonces, eso es en cuántas clases voy a dividir mi serie de datos. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Necesito, este sería paso 3, determinar el número de intervalos o clases que va a tener la tabla, y para ello podemos utilizar 2 reglas. Una, clase se denomina con la letra K de kilo, porque está en inglés, de class. Entonces, ¿cómo podemos determinar la cantidad de clases? Primero, anótense, no tiene que ser menor a 5 clases, no tienen que ser menos de 5 clases, ¿sí? Enseguida se corta. Y si no, puedo guiarme por una regla que se llama la regla de Sturges, o simplemente hacer la raíz cuadrada de la cantidad o tamaño de la muestra, número de datos. ¿Ok? Entonces, en este caso teníamos 45 datos, le aplicamos raíz, a ver si alguien tiene calculadora a mano, aplica raíz a 45 y vamos a ver cuánto le da. Y si no, utilizamos esta fórmula un poco más compleja que dice que es la regla de Sturges, en donde yo también puedo calcular sumando 1 más 3,322 por el logaritmo en base 10